En concreto, con el pastor Hugo Sandoval. Relacionamiento saludable en la vida de José, basado en Génesis capítulo 37, versos 23 al 36 y el capítulo 39 del verso 1 al 6. Romano nos enseña la doctrina del relacionamiento saludable. Y como la Biblia interpreta la Biblia, nosotros estamos reflexionando en el relacionamiento saludable que vemos en la vida de José, que identifica también el relacionamiento saludable en su testimonio de vida. En la iglesia cristiana se conoce a José por sus sueños y por lo general las prédicas se dirigen hacia una reflexión bajo el contexto de metas, objetivos, sueños propiamente tal, logros, etc. Hemos escuchado títulos tales como "Los sueños pueden cumplirse en ti si tienes fe", "Cumple tus objetivos", "Persiste en tus sueños como José", "Dios te ayudará a alcanzar tus metas y con fe alcanzarás tus objetivos", o títulos así, o también títulos muy cercanos a esto. Pero la comparativa de la doctrina paulina con la vida de José aumenta y profundiza nuestra reflexión desde otro ángulo distinto a este común denominador. Así que, ordenando correctamente la doctrina bíblica, debemos reconocer que José alcanzó no sus metas, sino la meta de Dios. José no alcanzó sus sueños, sino los sueños de Dios. José no tenía en sus planes ser el segundo con mayor autoridad en el país de Egipto. Ese era el plan de Dios para un propósito mucho mayor y era el preservar la vida de la futura nación de Israel. Así que debemos corregir estos títulos, creo yo, que se ponen generalmente en las exposiciones o prédicas sobre la vida de José. José no persigue sus propios sueños, sino el propósito de Dios. José no dirige su voluntad hacia sí mismo, sino hacia la voluntad de Dios. Así que tengamos cuidado cuando escuchemos un título dirigido al antropos, es decir, al ser humano, con un enfoque exclusivamente humano más que divino. ¿Cómo fue que a José se le fueron abriendo constantemente sus puertas? Entonces, en este tema quiero enfocarme brevemente hoy usando y utilizando dos principios que nos muestra claramente la palabra de Dios. Primero, el principio del heme aquí. Y dos, el principio del relacionamiento saludable bíblico con los enemigos. Podríamos decir que en la reflexión anterior, la semana pasada, reflexionamos sobre el principio saludable con el relacionamiento de José con Dios y el principio saludable del relacionamiento con sus padres. Y hoy vamos a ver el sano relacionamiento, bíblicamente hablando, con los enemigos en este caso de José. Y los hermanos de José, ¿en qué condición quedarían? No son sus enemigos en primera instancia. Antes de transformarse en sus enemigos, ellos eran su familia, su propia sangre. Aquí podemos ver que los hermanos de José representan dos grupos de personas para nosotros hoy como iglesia. Primero, los hermanos de José representan la familia sanguínea y segundo, también los hermanos de José representan a la familia de fe en nuestros días. Dos tipos de enemigos se podrían levantar en nuestra vida cristiana: la familia sanguínea y la familia de la fe. En ocasiones será la propia familia sanguínea que se oponga a nuestro compromiso con Dios. En ocasiones podrían ser los mismos padres que se opongan a que un cristiano se relacione saludablemente con Dios y por ende la iglesia. Pues esa es la evidencia del relacionamiento saludable, ¿no? El relacionamiento saludable con Dios se manifiesta en la iglesia. En ocasiones serán los mismos hijos que no quieran o pondrán oposición, duda, conflicto, problemas del querer venir a la iglesia y pondrán excusas y obstáculos para su relacionamiento con Dios. Ya no quiero ir, ya voy muchas veces, hay muchas actividades, etc. Quizás será un familiar en segundo grado, primo, abuelos, tíos que se opondrán a la vida de fe.
En otra ocasión podrían ser los mismos hermanos de la comunidad de fe, los hermanos de la iglesia, que se opondrán a nuestra vida de ministerio, a nuestra vida de fe, a nuestra comunión saludable con los otros hermanos. En ocasiones es la no compatibilidad de carácter, en otras es la no compatibilidad con la forma en que yo pienso del pastorado, del liderazgo, de los hermanos, de otras personas, de otras familias. A veces es la no compatibilidad de ideas o pensamientos cuando alguien no comulga con lo que yo quiero, con lo que yo anhelo, con cómo yo pienso acerca de esta idea o costumbres. A veces también por los frutos de la carne como celos, egoísmo, envidia, clasismo, favoritismo, etc. se transforman en enemigos que obstaculizan una vida de fe saludable, un relacionamiento saludable y se forman distancias. Por lo tanto, necesitamos ver qué dice la Biblia para actuar correctamente si tenemos que enfrentarnos con algún tipo de enemigos que se levante en nuestra vida de fe. En fin, son dos grupos que están representados en los hermanos de José: la familia sanguínea y la familia de fe. Pero también vemos que José se enfrenta a otros dos enemigos importantes. Los que lo compraron a los hermanos de José, los ismaelitas, y el comprador egipcio Potifar. Y digo enemigos, aunque el relato bíblico no menciona específicamente qué sucedió en el trayecto, en el camino hacia Egipto. No sabemos cuánto tiempo fue que llegó al fin a ser comprado por Potifar. No sabemos estos detalles, pero no es difícil concluir que ellos para José se transformaron en enemigos. Si alguien nos comprara a nosotros como esclavos, cuando nosotros sabemos que no somos esclavos, sino que éramos personas o somos personas libres, también ellos serían para nosotros en forma nata enemigos nuestros. El trayecto de los mercaderes madianitas no nos es conocida, pero sí lo que sabemos es que el relato se concentra en Potifar. El relato se concentra en Potifar. Y frente a esto la Biblia resume que todo lo que José tocaba era prosperado. En los versos del 2 al 5 del capítulo 39 dice lo siguiente: pero el Señor estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Él estaba en la casa de su señor el egipcio, quien vio que el Señor lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracia ante los ojos de Potifar y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Existen dos formas de entender lo que aquí dice la Biblia cuando expresa el Señor estuvo con José. He escuchado grupos de cristianos que creen que José, como tenía una fuerza espiritual especial, con simplemente tocar cualquier cosa, él lo prosperaba porque tenía el favor, la bendición de Dios. He escuchado títulos así: cuando caminas con el favor de Dios. Y creer que es una especie de espiritualidad especial, eso es una óptica equivocada. En resumen, a partir de esta explicación, la teología de la prosperidad defiende también su tesis con este título: estar con Dios te abre las puertas de par en par. Y para ellos estar en comunión con Dios a veces significa también sembrar dinero en el reino. Pero también en el mundo evangélico adopta cierto tipo de espiritualidad mística frente a este relato y crea algo por ahí, algo similar, pero un poco más puro. El hecho de estar en la iglesia y ser fiel al Señor, entendiendo que fidelidad es nunca dejar de ir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia, de estar siempre haciéndolo de una manera ritual, también es un concepto equivocado. Algunos creen que solo por ir a la iglesia con fidelidad es suficiente, pero no es así.
Estar en la presencia del Señor simplemente significa estar alineado a su voluntad. Estar en la presencia del Señor simplemente significa estar alineado a su voluntad, vivir como Él nos ordena a través de su ley o la palabra de Dios. Él es el Logos. Él es la palabra, Él es la presencia. Su palabra, su presencia está en la vida del creyente cuando el cristiano observa la ley de Dios, sus mandamientos, y a pesar de sí mismo, a pesar de otros, Él se exige para cumplir lo que la ley de Dios nos ordena. Por ejemplo, si estamos en un grupo de amigos que nos incita a mentir, no mentimos. Si estamos en un círculo de intimidad, familia o amigos que nos incita a robar, no robamos. Y si estamos cerca de un familiar querido, esposo, esposa, hijo, hijas, que nos incita a no ir a la iglesia, nosotros vamos, aunque toda la familia no quiera. Porque hay familias que no van a la iglesia si el esposo no va, si la esposa no va, si los hijos no quieren ir o si los padres no quieren ir. Y se transforma en una excusa delante de Dios y pierden valiosos argumentos, enseñanzas, palabra de Dios que van a fortalecer y bendecir su vida. Hay una bendición de parte de Dios cuando alguien camina conforme a la ley de Dios. Y eso es especial. Y esa bendición es estar alineado a la voluntad de Dios. Y eso es caminar en la presencia del Señor. La segunda forma de observar este relato es analizando todo el pasaje y toda la vida de José. Los escritores bíblicos dan por sentado ciertas cosas que necesitamos tener muy presente. ¿Qué significa que Dios estaba con José? ¿Qué significa que Dios estaba con José? Significaba lo siguiente: ¿se dejó deprimir José por sus hermanos cuando lo vendieron? La respuesta es no. A pesar de su dolor, a pesar de su angustia, frustración o algún periodo de depresión, siguió adelante. Es decir, a pesar de sus circunstancias, sus principios se mantuvieron ahí. ¿Se dejó de batallar y luchar en la vida? Y la respuesta es no. Dejó de trabajar en lo que a José le impusieron cuando ya era esclavo. La respuesta es no. En el campo dijo: voy a trabajar día a día, voy a sembrar, voy a esforzarme, voy a estar en el sol, voy a sudar, voy a abrir la tierra, voy a abrir los surcos hasta que la tierra dé buenos frutos. Es decir, José era una persona que hacía prosperar todo con el esfuerzo de su trabajo. Cuando lo mandaron a la casa, cuando fue enviado a la casa, dijo: voy a trabajar para que mi amo o la casa de mi amo reciba retribución de mi trabajo y esta casa esté bien organizada en todos los aspectos de la vida: orden, administración, números, etcétera. Aunque él era esclavo, su espíritu no declinó porque él tenía un principio, y ese principio está en este relato que vamos a ver. Cuando el relato bíblico dice que el Señor hacía prosperar su mano, significa que a pesar de ser esclavo, a pesar de extrañar y estar preocupado por su padre y la angustia de su familia, a pesar de que no tenía ningún derecho de contar su historia a nadie y que alguien lo pudiera escuchar, y fue obligado a callar su historia, su testimonio, lo que habían hecho con él, él vivió este principio que siempre abrirá puertas a cada creyente en su vida. El principio es el heme aquí. Heme aquí. Desde los 17 años, José mostró siempre disposición a someterse a ser un buen segundo, porque para poder ser un buen primero es necesario ser un buen segundo. En su casa, cuando su papá lo mandaba y le decía que fuera,
a tal o cual lugar, él decía, heme aquí. Cuando su padre lo envió a las cercanías de Siquem, él dijo, heme aquí. Era un principio que estaba siempre en su corazón. Heme aquí significa, en otras palabras, sí obedeceré, entenderé mis tiempos. Soy hijo. Como soy hijo, mi tiempo es de obedecer. Mi tiempo es de escuchar a papá, escuchar a la familia, obedecer y someterme a la familia. Ese era su tiempo. El heme aquí involucra dos cosas: disposición y reconocer sus tiempos. Aunque creo que en algún momento él pensó y dijo, mis hermanos no están bien, pero mi papá me manda, así que obedeceré a mi papá. Aunque mis hermanos no están correctos en su actuar, yo obedeceré a papá, porque yo reconozco mis tiempos. Estoy en el tiempo de ser hijo, de ser obediente. No porque esto signifique un sometimiento total o esclavitud. José entendía que con este principio o enseñanza en su vida, hacía la voluntad de Dios, agradaba a Dios. Y esto Dios lo vio agradable. Por eso pasó por todas estas cosas difíciles y situaciones adversas muy complejas, José, con fortaleza, porque él tenía claro el concepto del heme aquí. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera revelado una y otra vez? Si hubiera querido contar su testimonio. Es que ustedes no saben, es que ustedes no escuchan. Yo no soy esclavo, yo tengo un papá que podría pagar una gran suma de dinero por mi liberación. Sin embargo, José vivió reconociendo sus tiempos. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera hundido en la depresión? Si no hubiera obedecido al trabajo impuesto. ¿Qué hubiera pasado si José fuera un niño delicado y hubiera exigido sus derechos? Porque hoy estamos quizá en otros tiempos, entre comillas. Cuando escucho esto, a veces tengo la sensación que en el día de hoy los muchachos quieren decir que hoy son ellos los que mandan a sus padres. Lo peor es que cuando ellos dicen, no quiero ir a la iglesia, no quiero estar ahí, ya estoy aburrido, ya no quiero obedecerte papá, ya no quiero obedecerte, hazlo tú. Es como que si los papeles y los roles se hubieran intercambiado. Y cuando los padres ceden emocionalmente, en pensamiento y en voluntad, le están diciendo al hijo, tú mandas, tú estás adelantándote a tus tiempos, y eso es peligroso. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera sido un muchacho arrogante, engreído, soberbio, altanero, creído, vanidoso o enaltecido? Simplemente hubiera sido castigado, obligado a la sumisión en aquellos tiempos y probablemente azotado hasta morir. ¿Qué eligió José? Aprendió que en cada situación de su vida, en cada circunstancia, sean buenas o pésimas y dolorosas, la disposición del corazón que abrió puertas en él fue el heme aquí, disposición a obedecer y entender sus tiempos. ¿Quieres tener éxito en la vida? Heme aquí. ¿Quieres ser exitoso en la vida? Heme aquí. ¿Quieres salir adelante de tus conflictos, de tus adversidades? Heme aquí. ¿Quieres salir adelante de tu angustia, confusión, ansiedad? Heme aquí. Significa servir sin dejar de obedecer y entender los tiempos que Dios ha propiciado para nuestra madurez. ¿Queremos tener éxito en la vida? Entonces aprendamos a reconocer nuestros tiempos. José supo reconocer los tiempos de Dios en su vida. A los 17 años reconoció que estaba bajo la cobertura de su padre, así que se sometió a sus tiempos. En el intertanto, cuando fue llevado y vendido por Potifar, supo que estaba bajo la cobertura de su amo, así que obedeció y se dedicó a multiplicar las ganancias de su amo. Más adelante, cuando fue levantado como el segundo líder poderoso después de Faraón, supo que estaba bajo la cobertura del gobernante o del faraón e impidió
con su autoridad y habilidad y experiencia que le enseñó el heme aquí, impidió que todo un país, Egipto, pasara hambre. Pero en este momento él es esclavo. En este momento de nuestro relato él es esclavo y supo reconocer su tiempo con sumisión y carácter. Eclesiastés 3:1 nos muestra la siguiente estrategia: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Reflexionar y asociar esto con José, debiéramos también observarlo en el verso 2 al 8 de Eclesiastés del capítulo 1, que dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de sanar, tiempo de destruir y tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de dejar de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. José entendió que ahora con su amo Potifar era tiempo de ser esclavo, obedecer la orden de su amo. En el campo trabajar, surcar la tierra, abrir surcos, plantar, cultivar, cosechar con éxito. José entendió que era tiempo de trabajar y dar fruto con su trabajo. Entendió que su tiempo era de servir, porque más adelante él será servido. ¿Sabemos reconocer nuestros tiempos? ¿Somos obedientes al tiempo que nos está prestando Dios hoy? En todo tiempo, el principio que abre las puertas del relacionamiento en la familia, en el prójimo y con los enemigos es el heme aquí. Reconocer tus tiempos y someterse a ellos es confiar plenamente en la voluntad de Dios y en todo lo que Él desea para nosotros. Si hay angustia, vendrá el consuelo en el tiempo de Dios. Si hay pruebas, el Señor traerá el reposo al corazón en su tiempo. Si hay dolor, Él sanará las heridas. Si hay incertidumbre, Él traerá paz en su tiempo. Con todo, aprendamos que el heme aquí significa abrir puertas y también significa tener un compromiso sano con el relacionamiento que Dios nos permite vivir en nuestros tiempos. Heme aquí significa reconocer en qué cobertura estamos. Significa que debemos hacer prosperar con nuestras propias manos la tierra que se nos ha enviado a labrar. Significa confiar que la edad que tengo es un periodo. Mañana Dios tiene algo diferente y siempre será algo mejor, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.